bien, bueno, pues muchas gracias. La verdad es que yo estoy encantado de estar aquí en Alicante, porque somos vecinos. Yo procedo de Albacete, entonces somos vecinos de provincia, pero no solamente eso, sino que también en los estudios que hemos hecho a lo largo de estos años, pues hemos colaborado con oftalmólogos de aquí y con pacientes. Algunos de los resultados que voy a mostrar corresponden a familias afectadas por glaucoma de aquí de la provincia de Alicante y también de Valencia. Quería agradecer también su asistencia por dedicar la mañana del sábado a acompañarnos en estas charlas. Quería agradecer también a la Asociación de Afectados por Glaucoma por la invitación, para estar aquí y tener la oportunidad de contarles lo que estamos haciendo. Y también a Antonio Alarcón, especialmente, que ha sido la persona que contactó conmigo para estar aquí. Bien, yo voy a intentar contarles en qué consiste, qué tipo de alteraciones se producen en distintos tipos de glaucoma. Y además, hablando con Antonio Alarcón, pues también lo que voy a intentar es responder a preguntas que ustedes se pueden hacer. Voy a intentar presentar las cosas en la medida de lo posible desde el punto de vista de las cuestiones que se puede plantear un afectado por glaucoma. ¿Qué es lo que nos van a aportar los estudios genéticos? Pues sobre todo, en este momento lo que nos aportan es el conocimiento de las causas de la enfermedad, porque no podemos tratar adecuadamente aquello que no conocemos cómo se produce. Entonces, como veremos a lo largo de la charla, pues hay un componente genético que puede ser mayor o menor según el tipo de glaucoma y es, hasta hace muy poquito, era prácticamente desconocido. De tal manera que, como digo, no podemos tratar una enfermedad que no sabemos cómo se produce. Cuando no conocemos las causas de la enfermedad, lo único que podemos hacer es un tratamiento sintomático, que puede o bien evitar que continúe progresando, pero eso no nos va a permitir curar. Por lo tanto, las preguntas que voy a intentar responder son las siguientes. En primer lugar, veremos brevemente qué es el glaucoma. Se pueden preguntar ustedes, ¿y qué papel juega la genética en la enfermedad que tenemos en el glaucoma? Bueno, pues veremos que varía según el tipo de glaucoma. Y, digamos, a continuación lo que haré será mostrar un resumen de los trabajos que hemos venido haciendo durante los últimos años con institutos españoles, algunos de ellos, como digo, procedentes de aquí, de la provincia de Alicante. Y en la parte final de mi exposición, pues comentaré cómo la investigación nos puede ayudar a los expertos actuales y algo que también me comentaba Antonio, evitar que en el futuro aparezca el glaucoma, porque yo creo que eso, en esta enfermedad, como en tantas otras, no la vamos a erradicar. El glaucoma estará siempre con nosotros, lo que tenemos que procurar es detectarlo a tiempo y poner un tratamiento eficaz, que afortunadamente lo sea. Y finalmente hablaré de la importancia de la participación en los estudios genéticos. Bien, bueno, pues ¿qué es el glaucoma? Pues como seguramente todos ustedes saben, el glaucoma, de una manera muy sencilla, lo podemos definir como una enfermedad del nervio óptico. Es una enfermedad, eso es lo que tienen en común todos los glaucomas. Se produce una degeneración del nervio óptico. Empleando unos términos un poco más técnicos, diríamos que es una neuropatía óptica. La causa de la enfermedad la tenemos en la retina, que es una membrana muy fina que se encuentra en el interior del ojo. Tiene unos milímetros y está formada pues, por unas capas de células, como vemos ahí. Y dentro de esas capas de células hay un tipo, neuronas, unas neuronas que van a transmitir el impulso nervioso hasta el cerebro para poder ver, y son las que van a originar esa enfermedad. Se denominan neuronas o células ganglionales. Bueno, no tiene mayor importancia. Pero para entender la enfermedad hay que darse cuenta de que estas neuronas tienen unas prolongaciones que se van a unir formando el nervio óptico. De tal manera que lo que pasa en esta enfermedad, por distintos motivos, es que van a ir muriendo estas células. Van a ir muriendo generalmente de una manera muy lenta, de una manera progresiva a lo largo de muchísimos años. Y a medida que van muriendo, se va lesionando el nervio óptico y se va produciendo también una pérdida progresiva de la visión. Generalmente esto es así. Hay algunos casos donde la muerte de la degeneración de estas células es más rápida. Tendríamos formas más graves de glaucoma. De tal manera que si esto no se detecta a tiempo y no se trata de manera adecuada, pues puede concluir con la pérdida completa de la visión, con la ceguera.
En la mayor parte de los glaucomas hay un factor de riesgo que mencionaré ahora después importante, que es el incremento de la presión intraocular. Cuando la tensión dentro del ojo sube de manera normal, pues eso es algo que puede dañar a estas células y puede producir glaucoma. Pero no siempre es así, porque también hay un grupo de pacientes con glaucoma cuya tensión ocular es normal. Bien, entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta que no hay un único tipo de glaucoma, hay muchísimos tipos distintos de glaucoma que se clasifican, como no los conocemos bien, pues de acuerdo a distintos criterios. De tal manera que, atendiendo a la causa, los podemos clasificar en primarios o secundarios, según la estructura del ángulo que forma la córnea con el iris, hablamos de glaucomas de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Según la edad de aparición podemos hablar de glaucomas congénitos, infantiles, juveniles, adultos, y desde el punto de vista genético, que es lo que a mí me interesa, lo podemos clasificar en monogénicos, veremos a ver después qué quiere decir esto, o en complejos. Bien, en definitiva, todos ellos, como les comentaba, se caracterizan desde el punto de vista clínico porque hay una lesión del nervio óptico que el oftalmólogo puede detectar cuando mira el fondo de ojo. Y cuando ya está avanzado, lo que se observa es que esa pérdida de las fibras nerviosas va a producir una excavación. Una excavación del nervio óptico que se puede medir y que nos sirve para valorar la enfermedad. Y desde el punto de vista funcional, eso se traduce en que hay una pérdida progresiva de la visión periférica, de tal manera que a medida que va avanzando la enfermedad, pues se reduce el campo visual y se produce lo que se denomina la visión en túnel. Hoy por hoy, esta pérdida visual es irreversible, por lo tanto, una de las claves es el diagnóstico precoz. Cuanto antes se detecte la enfermedad, pues antes se puede iniciar el tratamiento y de esa manera evitar que siga progresando la pérdida de la visión. Bien, es un problema, como se comentaba anteriormente, es un problema sanitario realmente importante, sobre todo porque la mayor parte de los glaucomas se relacionan con la edad. Entonces, en países como el nuestro, en España, donde está aumentando la edad media de la población, pues también está aumentando la incidencia de glaucoma, de las formas más frecuentes de glaucoma. De tal manera que es un problema de salud muy importante a nivel no solamente de España, sino a nivel mundial. En esa gráfica, que espero que se pueda ver bien, lo que se representa es la prevalencia, la incidencia, la proporción de glaucoma en función de la edad. En este caso son cifras de los Estados Unidos para distintas razas. Pero podemos ver cómo por encima de los 70 años, o en torno a los 70 años, pues aproximadamente el 4% de la población presenta glaucoma. Y esa cifra se duplica a los 80 años. De manera que podemos incluso llegar a tener, en el caso de los individuos de raza negra, pues un 10% de individuos afectados. Se calcula que en el año 2010 en el mundo había 60 millones de afectados por glaucoma. Y de esos aproximadamente el 10%, es decir, unos 6 millones, están ciegos. Y las estimaciones indican que para el año 2020 podría haber en torno a 80 millones de afectados en todo el mundo. Y podría haber, no son nada más que estimaciones, pues 8 millones o más de 8 millones de ciegos en todo el mundo. Y en España pues se estima que podría haber más de medio millón de personas afectadas por glaucoma. O sea que, como digo, es un problema importante. Desde el punto de vista de los factores de riesgo, pues el más importante, el mejor conocido, como les decía antes, es la tensión ocular elevada, el aumento de la tensión ocular. Pero no en todos los casos. Y además de eso, los antecedentes familiares, es decir, aquellas personas que tienen algún familiar que tiene glaucoma, pues tienen un mayor riesgo también para el glaucoma, lo que nos está indicando que hay un componente genético. Realmente es así. La edad, de tal manera que aumenta la incidencia, como hemos visto, por encima de los 40 años, y luego pues hay otra serie de factores que en algunos casos pueden ser discutidos, como es la raza, la hipertensión arterial, la miopía o la diabetes. Bien, desde el punto de vista genético nos podemos preguntar ¿qué papel juega la genética en nuestra enfermedad? Si es que realmente tiene algo que ver. O dicho de otro modo, esta pregunta la podremos formular diciendo ¿el glaucoma es hereditario y se hereda? Y la respuesta pues varía dependiendo del tipo de glaucoma. Si estamos
En los glaucomas que se llaman monogénicos, que ahora después explicaré qué es, la respuesta es que sí. El glaucoma en estos casos se hereda. Y sabemos muy bien las reglas que siguen esa herencia. Pero si el glaucoma no es monogénico, tiene una herencia compleja, la respuesta es que puede heredarse. Pero lo que se hereda no es la enfermedad en sí, sino el riesgo de padecer la enfermedad. De tal manera que un individuo que tiene un riesgo determinado de padecer la enfermedad, finalmente, dependiendo de una serie de factores, la puede desarrollar o no. De tal manera que desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la aplicación, pues esto es difícil, hoy por hoy es difícil de manejar. Donde mejor podemos aplicar estos conocimientos es en el caso de los glaucomas monogénicos. Bien, pues entrando en la genética, como les decía, por una parte tenemos los glaucomas monogénicos, que son aquellos debidos a la alteración, dicho de manera muy simple, están producidos por la alteración de solamente un gen. Cuando ese gen se estropea, aparecería la enfermedad. Estos glaucomas, dentro del total de glaucomas, representan un porcentaje pequeño, aproximadamente el 1% de todos los casos de glaucoma serían de este tipo, y la mayor parte de los casos, los más frecuentes, pues caerían dentro del tipo de glaucoma de herencia compleja. Bien, dentro de los monogénicos, según el patrón de herencia, que también explicaré ahora después, hablamos de glaucomas dominantes. ¿Qué quiere decir que un glaucoma es dominante? Pues, por ejemplo, cuando tenemos una familia con un glaucoma juvenil y vemos que alguno de los abuelos tenía glaucoma, lo presentaba en la etapa juvenil, que a veces se puede diagnosticar de manera más tardía. Los hijos también tienen glaucoma y los nietos, algunos de los nietos también tienen glaucoma. Es decir, vemos la enfermedad a lo largo de las generaciones. Eso es lo que caracteriza a la herencia dominante. Y dentro de los glaucomas dominantes, pues tenemos el juvenil, los clasificamos en función de la edad de inicio del diagnóstico, juveniles, adultos e infantiles. Tenemos otros glaucomas monogénicos que son recesivos. Estos son más difíciles de detectar, es más difícil darse en cuenta de que hay un componente genético, porque la enfermedad no tiene por qué estar presente en todas las generaciones. Lo característico de esto es que la enfermedad desaparece en alguna generación y puede aparecer en otras. Veremos ahora después. Y dentro de los glaucomas, dentro del recesivo, pues el ejemplo típico sería el glaucoma congénito, que es pues, un glaucoma muy grave, extremadamente grave, que puede aparecer en el momento del nacimiento. Y dentro de los glaucomas de herencia compleja, que son los más frecuentes, pues tendremos el glaucoma primario de ángulo abierto, o glaucoma crónico simple, y el glaucoma pseudoesclerótico. Bien, una característica, si hay aquí, imagino que puede haber a alguien afectado por un glaucoma familiar, pues una característica de este tipo de glaucomas es lo que denominamos su elevada heterogeneidad genética. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que en familias distintas la enfermedad, aunque clínicamente sea la misma, pero la enfermedad puede ser debida a alteraciones en genes distintos. De tal manera que en la familia 1 la enfermedad puede ser debida a una alteración del gen que podemos llamar A, en la familia 2 la alteración de un gen distinto, el gen B, puede estar produciendo esa enfermedad, y en la familia 3 la alteración del gen C sería la que estaría produciendo esa enfermedad. Y esto pues complica el diagnóstico, por ejemplo, porque cuando uno tiene una familia afectada por un tipo de glaucoma y quiere confirmarlo desde el punto de vista genético, pues no es suficiente con mirar un único gen, sino que hay que mirar un conjunto de genes. En algunos casos no conocemos todos los genes que producen estas enfermedades. Y luego además hay otro tipo de heterogeneidad genética, y es que puede haber alteraciones, distintas alteraciones del mismo gen que no produzcan la enfermedad. Bien, y esto que es una figura un poco complicada, lo único que pretendo mostrar con ello es que hay muchos genes, cada uno de esos dibujos que aparecen ahí representados son un cromosoma, es decir, dentro del libro de instrucciones genéticas que tenemos cada uno de nosotros cuando nacemos, podemos considerar que hay capítulos, cada cromosoma podemos compararlo con un capítulo, y dentro de ese capítulo están los genes. Bueno, lo que indica, lo que pretende indicar esa diapositiva es que en la actualidad conocemos dónde se localizan muchos genes que pueden producir glaucoma en distintas familias, del orden de 20. Suponemos, por los datos que hay, que puede haber 20 genes distintos
que cuando se estropean nos producen enfermedad. Y de esos 20 conocemos aproximadamente 5. O sea, que todavía quedan muchos genes por identificar. Y para identificarlos, pues es muy importante la participación de las familias. Que sin ellas, pues, estos estudios no se podrían hacer. De tal manera que la idea que me gustaría, la primera idea que me gustaría dejar clara es que los glaucomas que llamamos monogénicos son debidos a la alteración de un gen que podemos llamar el gen principal, el gen más importante. Pero hay que tener presente que generalmente hay otro conjunto de genes que tienen efectos más pequeños, pero que también van a influir en el desarrollo de la enfermedad. De tal manera que eso lo que nos va a determinar es que la enfermedad, a pesar de que haya en distintas familias la alteración del mismo gen, la evolución puede ser distinta. Esto lo que nos da idea es de que tenemos que hablar realmente no de enfermedades, sino de enfermos o de familias que tienen la enfermedad. Bien, por el contrario, en los glaucomas complejos, que digo que son los más frecuentes, lo que tenemos son alteraciones pequeñas de múltiples genes que se van a ir sumando. Es una especie de suma de efectos negativos que, si alcanzan un peso determinado, va a hacer que aparezca la enfermedad de glaucoma. Pero no solamente tenemos, cada una de estas alteraciones va a actuar como un factor de riesgo. No solamente tenemos factores de riesgo genético, sino que también hay factores de riesgo ambientales. Es decir, que el ambiente o factores no genéticos, que pueden ser ambientales, también van a influir en el desarrollo de esta enfermedad. De tal manera que, simplificando, intentando también simplificar mucho esta idea, en este caso estos glaucomas, la aparición o no del glaucoma va a depender de la suma o del equilibrio entre factores protectores y factores de riesgo. De tal manera que, fíjense que cada uno de esos factores protectores o de riesgo tienen un peso pequeño en el desarrollo de la enfermedad. Y sería el balance. Si la suma de los factores de riesgo, tenemos en el platillo de la balanza donde están los factores de riesgo, si el peso de esos factores es mayor que el peso de los protectores, tendríamos la enfermedad. Y de no ser así, pues la enfermedad no aparecería. Y todos nosotros tenemos factores de riesgo, no solamente para el glaucoma, sino también para otras muchas enfermedades. Y es este balance lo que finalmente determina que una persona en concreto, padezca o no padezca esa enfermedad. Y como digo, valorar todo esto, debido a que son efectos pequeños, pues a día de hoy no es fácil. Bien, entrando ya en el trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años, pues, ¿qué hemos aprendido de estos estudios? Bueno, pues voy a intentar resumirlo. Me gustaría decir, en primer lugar, que el trabajo que hemos venido haciendo hasta ahora lo hemos desarrollado dentro de una red temática de investigación en oftalmología que ha sido financiada por el Instituto de Salud Carlos III. Es una red en la que participan, no trabajamos solos, participan 14 grupos de investigación de todo el país. Hay grupos de aquí de Alicante, está el grupo del profesor Jorge Arión, de otra provincia vecina, en Murcia, del profesor Manuel Vidal, y en Albacete, bueno, pues estamos dos laboratorios, el doctor José María Ruiz Moreno, que procede de aquí de Alicante, y también nuestro laboratorio. Colaboramos también, sobre todo en glaucoma congénito, con el grupo del doctor Julián García Fijó, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, puesto que son Centro Nacional de Referencia de glaucoma congénito. Y además, este año ha comenzado, Elena también forma parte de una nueva, digamos, de la segunda edición de esta red temática de investigación que se ha ampliado. Y va a tener una vigencia de otros 4 o 5 años. Bien, pues vamos a ver algunos ejemplos de alteraciones genéticas en familias afectadas por glaucoma juvenil. Y además son familias que proceden de aquí, de la provincia de Alicante. Estos estudios los hemos hecho en los últimos años con la colaboración de oftalmólogos de la provincia, en concreto del doctor Ezequiel Campos Moyo, que cuando empezamos a hacer estos estudios era residente, estaba en el hospital de Alicante y en la actualidad está en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. También ha colaborado el doctor Enrique López Sánchez, del Hospital Arnau de Vilanova, de Valencia, y el doctor Francisco López Martínez, del Hospital de Albacete. Bien, ¿qué necesitamos? Se pueden preguntar ustedes para hacer un estudio genético, bien con fines de investigación o con fines diagnósticos. Pues una muestra de sangre.
Generalmente con una muestra de sangre es suficiente, se pueden utilizar otro tipo de muestras, por ejemplo de saliva, en fin, pero esto suele ser cómodo. De tal manera que a partir de un pinchazo, la introducción de una muestra de sangre en el brazo, esto se nos envía al laboratorio, nosotros purificamos el ADN y mediante distintas técnicas vamos a analizar si hay alteraciones o no en los genes que nos interesan. Y además necesitamos para nuestros estudios un diagnóstico clínico. Nosotros no somos oftalmólogos, somos genetistas y necesitamos la colaboración con los oftalmólogos para estar seguros de que lo que tenemos es realmente un glaucoma y de qué tipo de glaucoma es. Bien, pues miren, esto es lo que nos podemos encontrar. Supongamos que tenemos un paciente, en este caso un varón, les he indicado, los símbolos que se utilizan en las genealogías son círculos y cuadrados, que les pueden decir poco, pero para ayudar a la comprensión, aquí pongo al lado de ese cuadrado un varón, que sirve para indicar que trata de un hombre, y sería el individuo que viene a la consulta, porque presenta en este caso un glaucoma juvenil. Le indicamos con una flecha y a partir de ahí obtenemos la historia familiar. Y cuando la representamos en forma de una genealogía, pues esto es lo que obtenemos. Vemos en cada una de las líneas, estamos representando una generación, de tal manera que esta sería la primera generación, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. En este caso hemos podido reconstruir la historia de la familia, de la enfermedad de la familia, en 5 generaciones, cosa que no es normal. Normalmente disponemos de la información en 3 generaciones, abuelos, padres y nietos. Y normalmente, pues, en unas generaciones se pierde la información, uno no está seguro. Bueno, pues en este caso, en la familia, la edad media del diagnóstico era de 26 años, se trataba de un glaucoma bilateral en todos los individuos y las tensiones oculares estaban elevadas, alrededor de 30 milímetros de mercurio. Y una cosa curiosa es que la mayor parte de estos individuos acababan desarrollando resistencia al tratamiento farmacológico, a las gotas. Al cabo de un tiempo, las gotas no podían disminuir la tensión ocular, por lo cual, para controlarlo y evitar la pérdida visual, hay que recurrir a la cirugía. Bueno, pues los estudios genéticos que nos han mostrado aquí, cuando estudiamos uno de los genes, se llama miocirina, bueno, eso en este momento no tiene mucha importancia, cuando estudiamos este gen en el individuo, en el primer individuo en el que llamamos probando, encontramos la presencia de una alteración, eso que aparece ahí con letras y con números, D380, una alteración. Recibimos de cada uno de los genes que tenemos 2 copias, una la heredamos del padre y otra de la madre. Y en este caso, este individuo tenía solamente de las 2 copias una alterada, la otra era normal, pero eso es suficiente para producir la enfermedad. Lógicamente, lo que esperamos es que esa alteración proceda bien del padre o de la madre. En este caso, como el padre también presentaba la enfermedad, lo lógico es que tuviera esa alteración. Entonces, cuando hacemos el estudio de los padres, vemos que efectivamente el padre tiene esa mutación. Y no solamente eso, sino que cuando estudiamos al resto de los familiares, vemos que todos los individuos enfermos tienen la misma alteración genética. Eso además nos ayuda a convencernos a nosotros mismos de que esa alteración es la que está produciendo la enfermedad. Y una cosa muy importante, y aquí se van a empezar, espero, a dar cuenta de la utilidad de los estudios genéticos, es que algunos de estos individuos fueron diagnosticados durante el curso del estudio genético. Porque el estudio genético puso de manifiesto que eran portadores de la mutación. Sin embargo, hasta ese momento ellos desconocían que tenían glaucoma. Y eso lo que permitió fue un diagnóstico precoz de la enfermedad. Y por lo tanto, un tratamiento precoz y frenar la pérdida de la visión. Son los individuos, espero que lo puedan ver, que están indicados ahí mediante asteriscos. Pero no solamente eso, sino que en los individuos más jóvenes de la familia, serían los de la 5ª generación, ven que les he indicado alguno de ellos con un simbolito de unos niños y unas niñas, el estudio genético también puso de manifiesto que había portadores de la mutación. Entonces son niños, como se trata de un glaucoma juvenil, todavía no han desarrollado los síntomas, pero el que sean portadores nos está diciendo que acabarán desarrollando la enfermedad. Por lo tanto, estos niños, lo que hay que hacer con ellos es que sean revisados por el oftalmólogo de manera frecuente, para que en el momento en el que se empiece a elevar la tensión arterial, poner tratamiento. Y teniendo presente, esto también es muy útil para el oftalmólogo, que muchos de estos individuos van a acabar no respondiendo a las gotas y antes o después habrá que hacerles cirugía.
Y además, otra cosa desde mi punto de vista muy importante para la familia es que podemos descartar, si estos individuos saben que hay una mutación en la familia que está produciendo una enfermedad, el estudio genético, por ejemplo, en el caso de estas dos niñas, nos demuestra que no tienen la mutación, con lo cual pueden estar muy tranquilos. Podemos descartar que esas dos niñas vayan a tener la enfermedad. De esta manera que desde el punto de vista de la calidad de vida o de la angustia que esto genera, pues yo creo que también es muy útil. Como les decía, las familias, esto es una de ellas, las familias que hemos estudiado, pero proceden de 5 localidades de la provincia de Alicante, de Alcoy, por ejemplo, de Orihuela, de San Vicente. Y algo que nos llamó mucho la atención es que las 5 familias, que aparentemente no tenían relación entre sí, todas ellas tenían la misma mutación, la misma alteración del mismo gen. Y por otra serie de estudios que hicimos, en los que ahora no me voy a detener, pudimos demostrar que existe lo que se denomina en genética un efecto fundador. Es decir, todas estas familias tienen un antepasado común, que es el que les ha transmitido la mutación y por lo tanto la enfermedad. E incluso hicimos una estimación de cuándo había aparecido esa mutación y apareció pues hace unos cuantos miles de años. Los estudios también nos han permitido ver que las personas que tienen esta mutación en concreto del gen acaban desarrollando el glaucoma a los 38 años. Es decir, a los 38 años de edad todos los individuos tienen glaucoma. Por lo tanto, hay que aplicar el tratamiento lo antes posible. Otro ejemplo de otra familia, en este caso procede del Hospital Arnau Vilanova de Valencia, lo que nos puso de manifiesto es que había una mutación, una alteración distinta, pero del mismo gen, que nos va a dar un glaucoma más grave que el anterior. En este caso, podemos ver también un patrón claramente dominante. Tenemos 2 generaciones, en las 2 primeras hay individuos que presentan un glaucoma juvenil. En este caso fue diagnosticado en esta persona a los 28 años, pero ya estaba bastante evolucionado, es decir, que los síntomas habían empezado antes. Las presiones intraoculares, como ven, estaban elevadas y además había ya una lesión también significativa del nervio óptico. Bueno, pues había, como digo, una mutación distinta. Se caracteriza también esta mutación porque es resistente, produce un tipo de glaucoma que no responde bien a las gotas. Por lo tanto, el oftalmólogo tuvo que operarlo para controlar esa presión. Y además, otra cosa útil de nuevo, es que la hija, este chico tenía una hija, que cuando hicimos el estudio, pues recién nacida, es portadora de la mutación. Entonces tendrá que seguir revisiones frecuentes porque acabará desarrollando un glaucoma juvenil como su padre. Y si no se le detecta, pues tendrá una pérdida importante de la visión. Y esta pues otro ejemplo más de una familia distinta, en este caso procede de Madrid, exactamente con la misma mutación. En este caso el diagnóstico se produjo, puedo decir que es una enfermera, es decir, era pues, personal sanitario, eso seguramente facilitó el diagnóstico de la enfermedad a los 14 años, con tensiones oculares pues, muy elevadas, y bueno, y como pueden ver también vemos la herencia dominante, está presente en las 2 generaciones, y la hija, como en el caso anterior, es portadora. En resumen, ¿qué podemos decir del glaucoma juvenil? Con las familias que hemos estudiado hasta este momento son más de 20 familias. Pues los resultados lo que nos indican es que aproximadamente la mitad de estas familias tienen mutaciones en este gen. Y por lo tanto les podemos ayudar. Podemos identificar la causa y eso nos ayuda también a hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento también temprano de la enfermedad. Y en el resto, aproximadamente en la otra mitad de las familias, desconocemos a fecha de hoy cuál es la causa genética. Su participación y tener muestras y datos clínicos es muy importante para intentar identificar las alteraciones genéticas que pueda haber ahí. Les voy a hablar ahora de otro glaucoma monogénico, bastante más grave que el anterior y también menos frecuente que el anterior, que es el glaucoma congénito. El glaucoma congénito primario, no sé si aquí habrá algún afectado por esta enfermedad. Bueno, es el glaucoma más frecuente en la etapa infantil, es una causa muy importante de ceguera, también en la etapa infantil. Su herencia, a diferencia del glaucoma juvenil, no es dominante, es recesiva, es decir, frecuentemente en las familias españolas, que además tienen muy pocos hijos, tenemos solamente un individuo afectado, como veremos ahora después, con lo cual es difícil incluso darse cuenta de que hay un componente genético. Suele aparecer entre el momento del nacimiento y los 3 años, aunque en ocasiones aparece también de forma más tardía, y en España suele afectar aproximadamente a 1 de cada 10.000 nacidos vivos.
y se caracteriza en los casos más graves porque cuando nace el niño pues tiene los ojos grandes, es lo que se denomina buftalmos u ojo de vaca, y las córneas suelen ser opacas. Bien, ¿por qué se produce esta enfermedad? Pues es una malformación que hay en la parte anterior del ojo, en esa estructura que hay en el ángulo que forma la córnea con el iris. Ahí tenemos una especie de colador por donde sale el líquido, que ocupa los espacios, las cámaras que hay en la parte anterior del ojo. Si los agujeros de ese colador, el diámetro disminuye, aumenta la resistencia, aumenta la presión, y todo eso es lo que nos va a producir el incremento del tamaño del ojo y al final el glaucoma. Es una malformación de la parte anterior del ojo y está producida por alteraciones genéticas, como veremos ahora. Bueno, lo que les voy a presentar ahora es un resumen de un estudio que hemos terminado hace poco, muy numeroso. Hemos estudiado a alrededor de 200 familias. Para ser una enfermedad poco frecuente, pues es un número muy elevado. De hecho, es el principal estudio genético que se ha hecho hasta ahora por el número de pacientes a nivel europeo. Y han participado pues, pacientes procedentes de distintos hospitales. La mayor parte de ellos proceden del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el doctor Julián García Fijo. Pero además hemos estudiado pacientes del Hospital La Paz, también de Madrid, de la Fundación Jiménez Díaz, del Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz, del Hospital de Alicante, gracias a la colaboración de Ezequiel Campos, y también hemos tenido algún paciente del Hospital de la Fe, en Valencia. Bien, en este caso, ¿qué es lo que vemos? Pues miren, esta podría ser la historia de un paciente que tiene un glaucoma congénito primario. En el momento del nacimiento se ve que el niño o la niña en este caso, pues tiene los ojos o un ojo grande, porque se trata en este caso de un glaucoma unilateral. Y en el momento del nacimiento, y cuando hacemos la historia clínica, la historia familiar, lo que observamos es lo siguiente: que no hay, en este caso nos remontamos a 4 generaciones atrás y vemos que ni en la rama paterna ni en la rama materna hay enfermos. En esta familia nadie más presenta un glaucoma congénito. Entonces incluso nos podemos preguntar, bueno, ¿y esto es genético? ¿Esta enfermedad es genética? De hecho, hasta no hace mucho, en muchos libros de oftalmología, pues no se decía que esta enfermedad fuera genética, sino que es una enfermedad esporádica, porque en esta familia ha aparecido una niña enferma y nadie más. Tiene un hermano, y el hermano es normal. Bueno, pues sí es genético, es una enfermedad recesiva. Esto es característico de las enfermedades recesivas. Cuando hacemos el estudio de los genes, ¿qué nos encontramos? Estudiamos un gen, que sabemos que produce esta enfermedad, se denomina CYP1B1, no nos importa en este momento, y lo que vemos es que esa niña tiene las 2 copias de ese gen están alteradas. ¿Eso qué nos quiere decir? Lo que esperamos es que los padres sean portadores. Los padres deben tener que las 2 copias que tienen ellos, una alterada. Y eso hace que sean portadores, pero asintomáticos, que es lo característico de este tipo de enfermedad. Y efectivamente, el estudio genético lo que nos demuestra es que los padres, cada uno de ellos es portador de una alteración, y en este caso la niña ha recibido el gen alterado del padre y el gen alterado de la madre. Cuando se unen los dos es cuando aparece la enfermedad. Es lo que ha sucedido en este caso. El estudio genético en el resto de los familiares nos pone de manifiesto que las mutaciones van pasando de generación en generación. En este caso, en la rama materna, vemos que este abuelo tenía la mutación, la ha transmitido a un número determinado de hijas, que son portadoras asintomáticas. En la rama paterna pasa exactamente igual, y solamente cuando 2 portadores se han unido para tener descendencia es cuando puede aparecer un niño con enfermedad. ¿Con qué probabilidad? Pues nos podemos preguntar, esta pareja se puede preguntar, ¿todos los hijos que tengamos van a tener un glaucoma congénito? No. Sabemos que la probabilidad es de un 25% en cada hijo. El riesgo de que cada vez que vayan a tener un hijo tenga glaucoma congénito sería de un 25%. Es decir, lo más probable es que el niño sea normal, pero puede estar enfermo. ¿Y esto a qué se debe? Pues ahora que estamos en las fallas, he aprovechado para poner un ejemplo que ayude a entender esto. Sabemos que la frecuencia de portadores de mutaciones de este gen, de portadores asintomáticos en la población española, es aproximadamente de un 2%. Es decir, que si tenemos ahí en las fallas, pues tenemos 1000 personas en la foto, tendríamos aproximadamente 20
portadores asintomáticos de mutaciones. Si dos de esos portadores, por azar, tienen descendencia, se casan o no se casan, si tienen un hijo, pues entonces puede nacer con un glaucoma congénito primario con una probabilidad del 25%. Y esto es así para esta enfermedad y para muchas enfermedades recesivas. Bien, les voy a mostrar ahora que las cosas tampoco son tan sencillas. En ocasiones nos encontramos con familias numerosas. La mayor parte de las familias españolas ahora pues tienen uno o dos hijos, pero nos podemos encontrar con familias numerosas como esta de aquí, que procede de Madrid, del Hospital Clínico San Carlos. En este caso son 7 hijos y 2 de ellos presentan glaucoma congénito primario. Entonces, cuando hacemos el estudio, además un glaucoma bilateral. Fíjense que uno de ellos fue diagnosticado en el momento del nacimiento y el otro hermano a los 2 días. Pues el estudio genético de este gen nos pone de manifiesto una vez más que, como esperábamos, que hay 2 mutaciones. Ese niño tiene 2 mutaciones de este gen que nos explica la enfermedad. Esperamos, por lo tanto, como los padres son sanos, que sean portadores cada uno de ellos de una mutación. Y en este caso pudimos estudiar a la madre, que tenía una de las mutaciones. El padre no quiso colaborar, no quiso participar en el estudio genético, es respetable, pero lógicamente podemos deducir que es portador de la otra mutación. Y en el caso de los hermanos, vemos que la hermana afectada tiene exactamente las mismas mutaciones que su hermano, como es lógico, y lo que resultó muy interesante también en el momento del estudio es que tenemos un tercer hermano, el número 2, que tiene las mismas anomalías que los 2 enfermos y sin embargo, en el momento del estudio, que creo que tenía 5 años, no presentaba la enfermedad. Pero eso puso de manifiesto a los oftalmólogos que tenía un riesgo elevado de padecerla y efectivamente poco después, a los 5 años se le diagnosticó la enfermedad. Entonces fíjense que esto nos hace que la historia sea complicada, porque nos podemos preguntar cómo es posible que si tenemos aquí a 3 hermanos que tienen la misma alteración en el mismo gen, ¿por qué 2 de ellos presentan la enfermedad en el momento del nacimiento y el tercero a los 5 años? Bueno, eso lo que nos está indicando es que hay otros factores genéticos o ambientales que también están influyendo en cuando aparece esa enfermedad. Es decir, que esto no es tan sencillo como a priori podríamos pensar. Bien, cuando tenemos familias donde hay más de un enfermo, pues podemos ver también cosas interesantes. Y podemos ver, como en el caso anterior, que la edad de aparición de la enfermedad puede variar enormemente. Aquí tenemos otra familia donde de nuevo hay alteraciones de este gen y vemos que la niña presenta la enfermedad glaucoma congénito en el momento del nacimiento y su hermano a los 10 años. E incluso tenemos algún otro ejemplo de alguna otra familia donde hay un niño diagnosticado de glaucoma congénito en el momento del nacimiento y su hermano, que tiene las mismas mutaciones, a los 7 años todavía no presentaba glaucoma congénito. No sabemos en este caso si lo va a desarrollar más tarde o si realmente no lo va a desarrollar nunca. Y eso lo que nos pone de manifiesto, como decía, es que sabemos que hay un gen importante, es el principal en este tipo de glaucoma, pero hay que tener en cuenta cómo son las combinaciones de otros genes o las variantes de otros genes para poder entender la enfermedad. Bien, en definitiva, la idea respecto a este tipo de glaucoma, el glaucoma congénito, no sé si aquí habrá alguien con este tipo de glaucoma, es que sabemos hoy en día que en los pacientes españoles aproximadamente la tercera parte tienen la enfermedad debido a mutaciones en el gen que llamamos CYP1B1. Y en las 2 terceras partes restantes, pues estamos identificando otros genes, pero vamos, no son muy bien conocidos y por eso los estudios genéticos pues siguen siendo importantes. ¿Con qué frecuencia está presente la alteración de este gen en otros países? Pues la situación, como pueden ver ahí, es variada. En España hemos dicho que es aproximadamente la tercera parte, el 33%, y tenemos pues, países como Ecuador o México, donde el número de casos debido a la alteración es menor del 10%, en Francia y en Brasil sería la mitad de los pacientes aproximadamente, y en países como Arabia Saudí o en los gitanos eslovacos, que son muy consanguíneos, prácticamente todos los casos de glaucoma congénito son debidos a alteraciones de este gen, con lo cual el diagnóstico genético pues, es más sencillo. Además sabemos que los individuos, los pacientes que tienen 2 mutaciones de este gen presentan un tipo de glaucoma congénito más grave que el resto.
y que se caracteriza porque suele aparecer en el momento del nacimiento, o antes que en el resto, y además porque el mejor tratamiento quirúrgico es lo que se denomina, es una técnica que se denomina trabeculectomía. De tal manera que esto para el oftalmólogo también es útil. La trabeculectomía es la mejor técnica quirúrgica que se puede aplicar a estos pacientes. Bien, y ya para ir terminando, vamos a ver ahora qué nos dicen los estudios que hemos hecho sobre los glaucomas más frecuentes. Los más frecuentes, pero los más difíciles de entender desde el punto de vista genético, porque tienen esa herencia compleja. Bien, esto no les quiero marear con esta tabla, únicamente de nuevo para poner de manifiesto que hay muchos genes, alteraciones pequeñas de muchos genes o variantes de muchos genes que pueden producir esta enfermedad. Y va a depender del balance, del número total de esas alteraciones que un individuo tenga, pues va a depender si manifiesta la enfermedad o no. Los datos que yo les voy a mostrar hacen referencia a los 4 últimos genes de ahí, y es curioso que son genes que están implicados en formas monogénicas. O sea que dependiendo del tipo de alteración nos van a producir o un glaucoma monogénico o un glaucoma de herencia compleja en este caso. Lo que hemos hecho para intentar ver el papel que juegan estas alteraciones en la enfermedad ha sido analizar los genes en grupos de pacientes y en grupos controles, individuos que sabemos que no tienen glaucoma. En este caso hemos dispuesto de un grupo de controles de casi 400 individuos, los que sabemos que no tienen glaucoma, que han sido reclutados en el hospital de Albacete. Y luego hemos estudiado casi 500 pacientes con glaucoma crónico, divididos en 2 grupos y proceden de distintos hospitales, también del Hospital de Albacete, del Hospital Arnau Vilanova de Valencia, de San Carlos de Madrid y también del Instituto Oftalmológico Fernández Vega, que está en Oviedo. Lo que hemos hecho ha sido ver las alteraciones en cada uno de estos grupos de pacientes y comparar las frecuencias. Y lo que hemos encontrado de manera muy resumida es que aproximadamente el 2% de los pacientes con un glaucoma crónico presentan mutaciones en uno de estos genes que se llama miocilina. Fíjense que es una proporción muy baja, estamos hablando de un 2% de todos los pacientes. Respecto al otro gen, CYP1B1, que nos está produciendo el glaucoma congénito primario, hemos visto que aproximadamente un 7%, algo menos de un 7% de los pacientes tienen alteraciones de las 2 copias que cada uno de nosotros tenemos en una de ellas. La mayor parte de los individuos son asintomáticos, pero otros desarrollan la enfermedad. Y fíjense como en los individuos sin glaucoma hay un 2% de portadores, como les decía anteriormente. Es decir, que la presencia de una mutación en este gen por sí sola no es suficiente para producir una enfermedad. Tiene que haber otra serie de factores, que pueden ser genéticos o pueden ser ambientales. En definitiva, esto lo que nos permite decir es que el riesgo en los individuos que tienen una alteración de este gen, el riesgo de padecer glaucoma se incrementa 3 veces, aproximadamente 3 veces. Pero uno puede tener esta alteración y no padecer la enfermedad. Y por último, hemos visto también variaciones de otro gen, que tiene un nombre complicado, es de WR36, pero no importa. Y en este caso lo que hemos visto es que hay una determinada variante de este gen que está presente en el casi 24% de los pacientes y en el 17% de los controles de los individuos sanos. Es decir, es más frecuente. Y el riesgo que aporta para padecer una enfermedad es aproximadamente de 1,5 veces. Las variantes de otro gen son más frecuentes, de nuevo, en los glaucomas que en los controles, con un riesgo aproximado de 1,4 veces. Y cuando combinamos las 2 variantes, pues vemos que el riesgo se incrementa aproximadamente 2,5 veces. Pero fíjense de nuevo cómo estas variantes están presentes tanto en individuos sanos como en pacientes con glaucoma. Lo que nos está diciendo que su presencia por sí sola no es suficiente para producir la enfermedad. Colabora, pero no es suficiente. Bien, y todo ello, puesto en conjunto, pues lo que nos está diciendo, lo que hemos podido aprender, no sé si Elena tal vez nos contará algo distinto ahora después, pero nuestros datos al menos lo que nos indican es que el factor de riesgo genético más importante hasta la fecha en población española son las mutaciones del gen CYP1B1. Pero el riesgo que nos produce pues no es grande, es aproximadamente de 3 veces. Bien, bueno, esto no les quiero cansar más con todo esto. Y ya para ir terminando, la otra pregunta que quería abordar es cómo nos puede ayudar la investigación a los que padecemos glaucoma y cómo se puede ayudar a que futuras generaciones no la padezcan. Bueno, como decía anteriormente,
si cuando hacemos esta pregunta lo que estamos planteando es que queremos erradicar el glaucoma de la humanidad, en fin, o de España, eso no va a ser posible. Lo que sí que podemos es, sobre todo, detectarlo a tiempo. Entonces, como espero que haya quedado claro, por los datos que he presentado, nos ayudan, los estudios genéticos a fecha de hoy, nos ayudan sobre todo en los glaucomas monogénicos, en los casos familiares, y podemos prestar ayuda aproximadamente a la mitad de los pacientes, a la mitad de familias con este tipo de glaucoma. ¿En qué consiste los beneficios? Pues sobre todo en la detección temprana, en el diagnóstico precoz, porque eso lo que permite es iniciar el tratamiento también temprano para disminuir o para minimizar la pérdida de la visión. Además, lo que nos va a permitir es hacer un asesoramiento genético para tranquilizar a los individuos que no tienen las mutaciones o para que una pareja conozca el riesgo de que sus hijos puedan padecer la enfermedad. Y en algunos casos también, como he comentado, tiene valor pronóstico. Lo volveré a mencionar ahora después, pero sabemos que hay determinadas mutaciones que nos van a producir una resistencia al tratamiento farmacológico. De tal manera que cuanto antes se operen estos pacientes, mejor, más se preservará su visión. Y la aplicación de los estudios genéticos en los glaucomas complejos, pues a fecha de hoy es más complicada. Pues aquí únicamente quería recordar de nuevo esas dos mutaciones del gen miocine en glaucoma juvenil, que tienen ese valor pronóstico, porque van a originar un tipo de glaucoma que es resistente al tratamiento con gotas, por lo cual hay que operar lo antes posible, y en el caso del glaucoma congénito primario, los pacientes que tienen mutaciones en CIP tienen una forma más grave de glaucoma que el resto, que se caracteriza porque aparece antes y porque la trabeculectomía, pues en ellos está especialmente indicada. Por lo tanto, a la hora de participar en los estudios genéticos, creo que es muy importante su participación para que pues, podamos seguir avanzando, pero hay que tener claro que participar en un estudio genético no garantiza un beneficio inmediato, pero cuidado, lo puede tener. Lo puede tener, sobre todo cuando se identifica un gen nuevo y que de otra manera no se podría saber que esa persona tiene esa alteración. Y a partir de ahí pues se puede hacer asesoramiento genético, etcétera, etcétera. Y hay que tener también, por lo tanto, claro que aunque no haya beneficios inmediatos para la persona o para la familia que participa en estos estudios, los puede tener para sus descendientes, para sus familiares o para otros individuos más adelante. Y sobre todo, como decía al principio, lo que nos va a permitir es conocer las bases genéticas de la enfermedad. Y esa es la base de todo lo demás, para hacer un tratamiento eficaz, para hacer diagnóstico precoz, insisto en esto, que nos permita preservar la visión, poder hacer asesoramiento genético e incluso identificar nuevas dianas terapéuticas que nos permitan desarrollar nuevos fármacos. También teniendo siempre presente que todo esto lleva mucho tiempo. Esto no se puede hacer de un día para otro. Por eso la labor de asociaciones como esta yo creo que es fundamental, para concienciar no solamente a los pacientes, sino también al resto de la sociedad e incluso a las administraciones, porque hay que invertir dinero. Todos estos estudios pues cuestan mucho dinero. Bien, por lo tanto, yo aprovecho también la oportunidad de estar aquí para decirles a todos ustedes que en este momento estamos interesados en estudiar sobre todo glaucomas monogénicos, como el congénito primario y el juvenil, porque no conocemos las alteraciones de todas las familias, como les comentaba anteriormente, y además también, como hemos visto, porque los genes que producen este tipo de glaucoma en muchas ocasiones actúan como factores, otro tipo de variantes actúan como factores de riesgo de la forma más común de glaucoma, del glaucoma primario de ángulo abierto. O sea que puede haber un traspaso de resultados. Por lo tanto, si están interesados, si alguno de ustedes tiene este tipo de glaucoma y está interesado en participar en los estudios, pues la manera de hacerlo sería a través de su oftalmólogo, puesto que necesitamos la información clínica y nosotros no somos oftalmólogos, y también se pueden poner pues en contacto conmigo. Yo creo que lo más sencillo es el correo electrónico que tienen ahí. Es julio.escribano@uclm de Universidad de Castilla-La Mancha.es. Y nada, por último, solamente quería agradecer pues, a todos los miembros del grupo por todos los resultados que he presentado aquí. El resumen pues, es la labor de todas las personas que forman parte del grupo de genética molecular humana de la Facultad de Medicina de Albacete. Son profesores de genética como yo, otros son becarios, técnicos de laboratorio.
Y desde luego, también ha sido posible gracias a la colaboración pues, con distintos oftalmólogos y hospitales que he ido mencionando a lo largo de la exposición. Entre ellos está también el profesor Miguel Coca-Prados, que es con quien yo me formé, con quien yo empecé a trabajar en estos temas en Estados Unidos, en la época en la que hice mi formación postdoctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale. También quería agradecer la financiación que hemos recibido, ha sido financiación pública durante todos estos años, tanto de regional, de nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, como del Ministerio de Sanidad, del Carlos III, del Ministerio de Educación en su momento, de Ciencia y Tecnología después, como esto ha ido cambiando a lo largo de los años. Y desde luego, también quería agradecer a todos los pacientes y a todos los familiares que han participado durante estos años en los estudios, porque sin ellos, pues desde luego no habrían sido posibles. Y no sé, incluso si es posible que haya aquí algún miembro de estas familias de Alicante que he ido mencionando anteriormente. Pues nada más, muchas gracias.